I know many people that feel competent in Spanish but always have trouble understanding. They frequently miss words, need to ask for repetition, and feel like they need a long time to adapt to new accents. If this has ever happened to you, it's not that you are missing some Spanish learning gene. This problem is usually caused by something that's pretty easy to fix. Que la que hay, mi gente? It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com, and in today's video, I'll be explaining why this happens, and I'll show you how you can easily overcome this problem. Primero, no quiero dar toda la culpa al sistema escolar, pero la forma en que nos enseñan español no es correcta. Nos hacen enfocar en las conjugaciones de los verbos y las reglas gramaticales. Quiero que tú pienses en la cantidad de tiempo que dedica a consumir contenido en español. No mucho, ¿verdad? Esta es la razón principal por la que el español es tan difícil de entender. Simplemente no lo escuchamos lo suficiente. Creemos que sabemos español porque sacamos buena nota en la escuela, pero eso no significa que lo hablamos y solo porque puedas hablarlo no significa que sacarás buena nota. ¿Pero qué prefiere? Claro, hablarlo con fluidez porque ese es el punto. Y para que te quede claro, yo no estoy diciendo que no deba tomar la clase de español en serio, pero quiero que sepas lo que es necesario para comprender y hablar mejor. Otra razón por la dificultad de entender es porque el español se extiende a muchos países. Eso significa que hay muchas formas diferentes de hablarlo. Por ejemplo, yo soy boricua y crecí con boricua. Y también crecí con dominicano porque tengo primos dominicanos. Y ese fue el tipo de español que siempre escuchaba. Y cuando quería aprender a hablar español de verdad, eso fue como quería hablar. Así que yo hablo un español caribeño, se puede decir. Pero hace como 2 años atrás fui a España de vacaciones con mi novia y tuve problemas entendiendo la persona de ahí. Una vez fuimos a cenar con un amigo mío de Londres y su esposa y yo era el único que hablaba español y tenía que pedir la comida. Pues el mesero me preguntó algo y no entendí. Pero tú sabes cuando una persona te dice algo y no entiende, pero actúa como si entendiera y hace sí o no. Pues yo hice eso. Dije, no lo queremos, sin saber lo que dijo. Y el mesero dijo, ¿no? Y dije, no. Nos reímos, pero eso me dio vergüenza porque soy el maestro de español y no puedo entender. ¿Cómo es posible? Otro tiempo fui a Colombia con mi primo de Puerto Rico y había algunas veces que no entendíamos el español de ahí. Y mis primos son hispanohablantes, solo hablan español y tenían problemas de entender. Te digo esto para que sepa que si estás teniendo problema entendiendo, no es tu culpa. Pasa a todos, incluyendo a los nativos. Pero ¿qué podemos hacer para ayudarnos con esto? Pues primero tienes que darte cuenta de que no importa la cantidad de español que escuche, siempre va a haber una persona que habla con un acento que te da problema. No te preocupes por eso, eso pasa a todos. Lo que debes hacer es seguir escuchando español todos los días. Pero cuando lo estudie, enfócate en la forma con la que interactúa más. No consuma tanto acento diferente porque eso te va a hacer un jack of all trades, master of none. Y no solo escuche acento neutro como los acentos de la noticia y audio que te presentan en la escuela, porque la mayoría de las personas no hablan así y no quiere perfeccionar una forma de español que no es hablado. Resumiendo, no te preocupes si tienes problema entendiendo español. Cada día que pasa te puede mejorar por escuchar más y la mayoría de tus problemas de entender van a desaparecer. Escoge un tipo de español que quieres aprender y uno que la gente que te rodea habla. Sabe que siempre habrá un acento difícil de entender, pero eso no es un gran problema, pasa a todo el mundo. No te dejes hundir. Y recuerda, la gente te juzgará por la forma en que habla, ignórala y siga haciendo lo mejor que pueda. Primero, no quiero dar toda la culpa al sistema escolar, pero la forma en que nos enseñan español no es correcta. Nos hacen enfocar en las conjugaciones de los verbos y las reglas gramaticales. Quiero que tú pienses en la cantidad de tiempo que dedica a consumir contenido en español. No mucho, ¿verdad? Esta es la razón principal por la que el español es tan difícil de entender. Simplemente no lo escuchamos lo suficiente. Creemos que sabemos español porque sacamos buena nota en la escuela, pero eso no significa que lo hablamos. Y solo porque puedas hablarlo no significa que sacarás buena nota. ¿Pero qué prefiere? Claro, hablarlo con fluidez porque ese es el punto. Y para que te quede claro, yo no estoy diciendo que no deba tomar la clase de español en serio, pero quiero que sepa lo que es necesario para comprender y hablar mejor. Otra razón por la dificultad de entender es porque el español
español se extiende a muchos países. Eso significa que hay muchas formas diferentes de hablarlo. Por ejemplo, yo soy boricua y crecí con boricua. Y también crecí con dominicano porque tengo primo dominicano. Y ese fue el tipo de español que siempre escuchaba. Y cuando quería aprender a hablar español, de verdad, eso fue como quería hablar. Así que yo hablo un español caribeño, se puede decir. Pero hace como 2 años atrás fui a España de vacaciones con mi novia y tuve problemas entendiendo a la persona de ahí. Una vez fuimos a cenar con un amigo mío de Londres y su esposa y yo era el único que hablaba español y tenía que pedir la comida. Pues el mesero me preguntó algo y no entendí. Pero tú sabes cuando una persona te dice algo y no entiende, pero actúa como si entendiera y hace sí o no. Pues yo hice eso. Dije, no lo queremos, sin saber lo que dijo. Y el mesero dijo, no. Y dije, no, nos reímos, pero eso me dio vergüenza porque soy el maestro de español y no puedo entender. ¿Cómo es posible? Otro tiempo fui a Colombia con mi primo de Puerto Rico y había algunas veces que no entendíamos el español de ahí. Y mis primos son hispanohablantes, solo hablan español y tenían problemas de entender. Te digo esto para que sepa que si estás teniendo problemas entendiendo, no es tu culpa. Pasa a todos, incluyendo a los nativos. Pero ¿qué podemos hacer para ayudarnos con esto? Pues primero tienes que darte cuenta de que no importa la cantidad de español que escuche, siempre va a haber una persona que habla con un acento que te da problema. No te preocupes por eso, eso pasa a todos. Lo que debes hacer es seguir escuchando español todos los días. Pero cuando lo estudie, enfócate en la forma con la que interactúa más. No consuma tanto acento diferente porque eso te va a hacer un jack of all trades, master of none, y no solo escucha acento neutro como los acentos de la noticia y audio que te presentan en la escuela, porque la mayoría de las personas no hablan así y no quiere perfeccionar una forma de español que no es hablado. Resumiendo, no te preocupes si tienes problemas entendiendo español, cada día que pasa te puede mejorar por escuchar más y la mayoría de tus problemas de entender van a desaparecer. Escoge un tipo de español que quieres aprender y uno que la gente que te rodea habla. Sabe que siempre habrá un acento difícil de entender, pero eso no es un gran problema, pasa a todo el mundo. No te dejes hundir. Y recuerda, la gente te juzgará por la forma en que habla, ignórala y siga haciendo lo mejor que pueda. Primero, no quiero dar toda la culpa al sistema escolar, pero la forma en que nos enseñan español no es correcta. Nos hacen enfocar en las conjugaciones de los verbos y las reglas gramaticales. Quiero que tú pienses en la cantidad de tiempo que dedica a consumir contenido en español. No mucho, ¿verdad? Esta es la razón principal por la que el español es tan difícil de entender. Simplemente no lo escuchamos lo suficiente. Creemos que sabemos español porque sacamos buena nota en la escuela, pero eso no significa que lo hablamos y solo porque puedas hablarlo no significa que sacarás buena nota. ¿Pero qué prefiere? Claro, hablarlo con fluidez, porque ese es el punto. Y para que te quede claro, yo no estoy diciendo que no deba tomar la clase de español en serio, pero quiero que sepas lo que es necesario para comprender y hablar mejor. Otra razón por la dificultad de entender es porque el español se extiende a muchos países. Eso significa que hay muchas formas diferentes de hablarlo. Por ejemplo, yo soy boricua y crecí con boricua. Y también crecí con dominicano porque tengo primo dominicano. Y ese fue el tipo de español que siempre escuchaba. Y cuando quería aprender a hablar español de verdad, eso fue como quería hablar. Así que yo hablo un español caribeño, se puede decir. Pero hace como 2 años atrás fui a España de vacaciones con mi novia y tuve problemas entendiendo la persona de ahí. Una vez fuimos a cenar con un amigo mío de Londres y su esposa y yo era el único que hablaba español y tenía que pedir la comida. Pues el mesero me preguntó algo y no entendí. Pero tú sabes cuando una persona te dice algo y no entiende, pero actúa como si entendiera y hace sí o no. Pues yo hice eso. Dije, no lo queremos, sin saber lo que dijo. Y el mesero dijo, ¿no? Y dije, no. Nos reímos, pero eso me dio vergüenza porque soy el maestro de español y no puedo entender. ¿Cómo es posible? Otro tiempo fui a Colombia con mi primo de Puerto Rico y había algunas veces que no entendíamos el español de ahí. Y mis primos son hispanohablantes, solo hablan español y tenían problemas de entender. Te digo esto para que sepa que si estás teniendo problema entendiendo, no es tu culpa. Pasa a todos, incluyendo a los nativos. Pero ¿qué podemos hacer para ayudarnos con esto? Pues primero tienes que darte cuenta de que no importa la cantidad de español que escuche, siempre va a haber una persona que habla con un acento que te da problema. No te preocupes por eso, eso pasa a todos. Lo que debes hacer es seguir escuchando español todos los días. Pero cuando lo estudie, enfócate en la forma con la que interactúa más. No consuma tanto acento diferente porque eso te va a hacer un jack of all trades, master of none. Y no solo escuche acento neutro como los acentos de la noticia y
audio que te presentan en la escuela, porque la mayoría de las personas no hablan así y no quiere perfeccionar una forma de español que no es hablado. Resumiendo, no te preocupes si tienes problema entendiendo español. Cada día que pasa te puede mejorar por escuchar más y la mayoría de tus problemas de entender van a desaparecer. Escoge un tipo de español que quieres aprender y uno que la gente que te rodea habla. Sabe que siempre habrá un acento difícil de entender, pero eso no es un gran problema, pasa a todo el mundo. No te dejes hundir. Y recuerda, la gente te juzgará por la forma en que habla. Ignórala y siga haciendo lo mejor que pueda. So yeah, I hope you enjoyed this video and I hope you have a better understanding of why understanding Spanish may be difficult for you, but don't let that hinder you. Keep pushing forward, all right? Keep continuing to better yourself every single day. Don't be afraid to make mistakes and keep pushing forward. If you like more help with your Spanish, definitely check out my 3 Secrets to Learn Spanish Faster training. Inside that training, I reveal my 3 biggest secrets to be able to speak and comprehend Spanish better and faster so that you can start speaking Spanish with the natives and so that you can be more comfortable when you speak, so that you don't have to think about every time you're going to say something in Spanish or think about what somebody is saying to you. So yeah, I'll put the link in the comments below. I'll pin it in the first comment so you can check out that link there, or go to my website, speakspanishfaster.com. If you like the video, do me a big favor, hit the thumbs up for me, comment below, let me know what else you need help with. Last but not least, please do not forget to subscribe to my channel, turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.